días, mis queridos hermanos y amigos. Vamos a comenzar un día más en el estudio poderoso de la palabra de Dios. Y el tema de hoy es: la fe sin obras es muerta. Esto es la continuación del primer estudio que di de la fe. Vamos a seguir ahora hablando de fe. Y en las próximas semanas seguiremos hablando sobre la fe. La fe es súper importantísima. Sin fe, dice la Biblia, que nadie puede agradar a Dios. Entonces, vamos a ir todos a la Biblia, al libro de Santiago, capítulo 2, para que veamos puntos básicos e importantes sobre la palabra de Dios. Yo lo voy a leer todo completo y después vamos a entrar en detalle. Santiago capítulo 2 del 14 al 26 dice así: hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? 15. Y si el hermano o la hermana están desnudos, en otras palabras, necesitan ropa, y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, alimento, un techo. 16. Y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les da lo que necesitan para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. 18. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. 19. ¿Tú crees que hay un Dios? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. 20. Mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta. 21. ¿No fue justificado por las obras a Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? 22. ¿No ves que la fe actuó con sus obras y que la fe fue perfeccionada por las obras? 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue imputado por justicia y fue llamado amigo de Dios. 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. 25. Asimismo también Rahab la ramera ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? 26. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Esto es poderosa palabra de Dios. Y volvemos a decir, pero ahora vamos a ir explicando con detalle todas estas cosas, como empieza el texto diciendo: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? La fe genuina obedece a Dios, obedece a la palabra de Dios. Dios le dijo a Abraham: ve y ofréceme a tu hijo. Y Abraham fue a ofrecer a su hijo como un sacrificio. Dios le dijo a Noé: construye un arca. Y Noé construyó un arca a pesar de que la idea de construir un arca parecía una locura. O sea que la fe genuina obedece a Dios, aunque parezca locura. Dios dice: sed santos porque yo soy santo. La fe obedece
y la fe se aparta del pecado, la fe genuina. Dios le dijo al pueblo de Israel: entren y posean la tierra. La generación que salió de Egipto no tuvo fe y quedó postrada en el desierto. Dios le dijo al rey Naamán: sumérgete por 7 o 10 veces, no recuerdo exactamente, en un río sucio, y verás cómo la lepra desaparece, verás cómo serás sanado. El rey obedeció y Dios lo sanó. Obedecer a Dios y su palabra es fe. Y la fe siempre agrada a Dios, siempre y cuando tenga el enfoque correcto, quien es Jesucristo el Señor. Santiago explica el hecho de que la fe apropiada siempre producirá obras apropiadas. Está hablando de obras de amor, de misericordia, obras justas, rectas, obras cristianas. La fe apropiada en Dios obedece y cumple la voluntad de Dios. La fe apropiada obedece la palabra de Dios. La fe apropiada, cuando lee, tiembla ante la palabra de Dios si ve que está violando alguno de sus estatutos. Hay algunos maestros que dicen: yo tengo fe, voy a poner mi mano en el fuego y voy a creer que no me voy a quemar. Esto no es fe. Esto es estupidez. Esto es tentar a Dios. Tentar a Dios es no confiar en su voluntad, sabiduría, soberanía y propósito. El hombre tienta a Dios cuando no cree. Tienta a Dios cuando duda de Dios y de su poder. Los amigos de Daniel fueron un ejemplo. Fueron echados al horno de fuego y demostraron tener fe. Fe genuina en Dios. Ellos nunca afirmaron que Dios los liberaría del fuego, sino que confiaron en la soberanía de Dios para liberarlos. Si Dios nos libra, bien, y si Dios nos libra, también. Y entonces dijeron ahí en Daniel capítulo 3, esto está maravilloso, la respuesta de estos muchachos, porque esto demostró una fe sana, esto demostró una fe con poder, con sentido, una fe genuina en el Dios Todopoderoso. Y entonces, ahí en Daniel capítulo 3, versículos del 19 al 29, usted puede leer la historia. Pero hay una palabra que ellos dijeron que a mí me impresiona, y es: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Dios, nos librará. 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua de oro que has levantado. Esto es fe. Esto es fe frente a la muerte, frente a la adversidad. Eran muchachos jóvenes todavía y fueron echados al horno de fuego y Dios los liberó. Esto es tener fe profunda. Y Dios honró la fe de estos muchachos. Entonces Santiago sigue diciendo: ¿podrá la fe solamente salvarle? La fe sin las obras apropiadas no aprovecha para nada.
es fe que Dios no honra. Si usted dice que tiene fe, pero no obedece a Dios, su fe no lo puede salvar. El mundo está lleno de fe, pero la fe que no obedece a Dios no puede salvarnos. Tengo un amigo que dijo, tengo fe, no voy a trabajar más. Creo que Dios me suplirá todo lo que necesito. Hermanos, tomar este paso demuestra una gran fe. Pero a los 3 meses lo botaron del apartamento por no pagar la renta. La fe apropiada tiene obras, trabaja, se esfuerza, se organiza, planifica, emprende, busca a Dios, estudia, ora, lee, tiene obras de misericordia, apoya a su iglesia, aporta para su familia, obedece la palabra de Dios, cree en Jesucristo y la obra de la cruz y vive toda su vida para Cristo el Señor. Eso es una fe apropiada, con obras apropiadas. Eso es una fe genuina que cree verdaderamente en el Hijo de Dios. Las obras de la fe no son estúpidas, sin sentido común, sin conocimiento, sin sensatez mental. Hay gente que dicen, la fe es ciega. No, no es ciega. Nosotros los cristianos creemos en un fundamento, tenemos un conocimiento, tenemos la palabra de Dios y actuamos sobre eso. Nadie puede tener otro fundamento que el que ya está puesto, el Señor Jesucristo. Y ahí es donde tenemos nuestra fe. Esto no es una fe ciega, ni actuamos ciegamente a ver qué sucede. No. Miren, Abraham era un hombre de fe. La Biblia habla, especialmente el Romano, que dice que era un hombre de fe. Dice que era el padre de la fe. Se ganó este título, padre de la fe. ¿Pero por qué? Porque creyó a Dios. Específicamente creyó en la obra de Cristo en la cruz. Hay quizá algunos hermanos que no conocen la Biblia que me dicen, hermano Calixto, Abraham vivió miles de años antes de Cristo. ¿Cómo es que usted dice que él creía en Jesucristo? ¿Qué dice la Biblia? En Juan 8:56. Vamos a leer Juan 8:56 y mire lo que dice. Abraham, Jesucristo, Abraham vuestro padre, se regocijó de ver mi día y lo vio y se gozó. Repito, Abraham vuestro padre se regocijó de ver mi día y lo vio y se gozó. Abraham por fe vio el día de Cristo. Por fe, la fe no es ciega, la fe ve. O sea que Abraham vio el gran plan de Dios para la redención de toda la humanidad. Lo vio y se gozó. La fe ve cosas reales. Puede que estén en el futuro, pero las ve. La fe no ve fantasías, cosas que son irreales, sino realidades espirituales. Dios te las muestra por medio de su espíritu. La fe ve
La fe ve por fe todo lo que Dios te dice. Yo veo por fe la Nueva Jerusalén. Veo por fe las calles de cristal, las grandes puertas de perlas, porque lo he leído en la palabra de Dios y lo creo. Y entonces por eso lo veo. Antes de yo ser ciudadano de los Estados Unidos, vi por fe la ciudadanía, porque muchas veces en el proceso yo sentí temor, dudas y miedo. Y yo he aprendido algo sobre la fe que desestima la teología moderna, que hace trizas la teología moderna. Escuchen bien esto con claridad. Yo aprendí que no importa si sientes temor, no importa si tienes dudas, no importa el miedo. La fe sigue hacia adelante a pesar del miedo, las dudas, el temor y las dificultades. La fe se impone y atraviesa a través de todo eso. Atraviesa sintiendo miedo, temor, dudas. Ese es el campo de muerte. Estás en el campo de muerte donde te vienen todos esos ataques de dudas, de temor, de dificultades, pero la fe en Jesucristo atraviesa. Porque cree. Hay maestros que dicen, si sientes temor, es que no tienes fe. No es cierto. La fe vence el temor. La fe se impone a pesar de tener temor. Eso lo aprendí yo en el camino cristiano. Entiendan algo, por favor, la fe no quita nuestras emociones. La fe se impone ante nuestras emociones. Yo les explico todo esto porque antes yo me decía, no tengo fe, porque sentía temor sobre ciertos asuntos. Yo era un montón de nervios hasta que Dios mismo me enseñó lo que yo les estoy enseñando y predicando hoy. Gloria sea al Señor Jesucristo. Es como nosotros hoy día. Vemos por fe a Jesús, nos gozamos de lo que Él hizo allí en la cruz, nos gozamos del plan de Dios, nos alegramos de la futura venida de Jesucristo. Pero todo es por fe, porque nunca lo hemos visto, ni lo hemos oído, nunca lo hemos visto, ni lo hemos oído, sino que lo hemos leído. Dios le hizo a Abraham la promesa de que tendría un hijo propio. Pero después de 25 años todavía no llegaba a ese hijo. Abraham y Sara no sabían el medio que Dios utilizaría. Ellos nunca dudaron de la promesa, pero ellos desconocían el medio. Porque ellos ya estaban muertos para procrear. La fe, hermanos, tiene varias caras y se puede desesperar y meter las patas. Hay momentos para esperar y hay momentos para actuar. Abraham sabía que Dios, que no puede mentir. Él sabía que Dios iba a cumplir su promesa, pero no sabía el medio. Entonces se dijo para sí mismo, quizás Sara y yo
tenemos que obrar para que la promesa de Dios se cumpla. Quizás Sara y yo tenemos que dar un paso de fe y ayudar a Dios. ¿Sabes qué? Dijo Sara, es mejor intentar y fracasar que no intentar nada. Y así piensa la iglesia moderna. Entonces Sara salió con un plan. Que Abraham tuviera relaciones sexuales con su sierva para que le naciera un hijo. Y así la promesa de Dios se cumpliría. Esto no es la voluntad de Dios. Esto es la voluntad de la carne. Esta es la voluntad del hombre. No es la voluntad de Dios. No es moralmente justo que una mujer tenga un hijo y que yo lo quiera coger para mí, no siendo mío. Esto no era justo. Esto no es moralmente correcto. Y hoy muchos maestros critican a Abraham y a Sara, pero ¿lo haríamos nosotros mejor que él? Es más, la iglesia constantemente está haciendo lo mismo. Es por eso por lo que nacen muchos Ismaeles. Nacen muchas cosas que no son la voluntad de Dios. Miren, hermanos, muchas veces nosotros le pedimos a Dios y después al otro día salimos nosotros a realizar el milagro. Eso lo hace el mundo. Eso no necesita fe. Porque creemos la falsa enseñanza de que la fe sin acción no funciona. La gente piensa, le pido esto y salgo corriendo a hacerlo. Porque creen la falsa enseñanza que la iglesia ha traído a la iglesia. Los maestros modernos han traído a la iglesia. Hay momentos de acción y hay momentos que solo debemos esperar por Dios. Abraham y Sara metieron las patas por querer ayudar a Dios en la promesa. Y no fue fácil para ellos. Ya estaban viejos, sin fuerzas. Habían pasado muchos años y no veían por dónde vendría la promesa. Ya estaban viejitos. En una ocasión, yo estaba en oración y necesitaba dinero para unos trámites que requerían mucho dinero. Y en oración yo dije, Dios, no sé de dónde vendrá. No veo el medio. Porque lo que ganaba semanalmente no era suficiente. Entonces, después de ese día, no hablé más del asunto y pasaron los meses. Y de momento, el dinero vino por diferentes vías, las cuales ni por mi pensamiento habían pasado. Hermanos, Dios es más que suficiente para suplir todo lo que necesitemos. Yo no salí a generar el dinero, no salí a inventar, ni a robar, ni a defraudar a nadie. Yo solo seguí con mi vida cotidiana, viviendo y creyendo en Dios y sirviendo a Dios. Si Dios deseaba que yo generara el dinero, Él me daría también una visión o una revelación para que yo ganara dinero. Me daría ideas
me daría formas justas, honestas, honradas para yo generarlo, pero no sucedió así. Yo solo seguí sirviendo a Dios y de momento Dios empezó a utilizar vías y el dinero empezó a fluir. Miren, a José que fue vendido para Egipto, Dios le da un sueño y antes de que ese sueño se cumpliera, pasaron 13 años de sufrimientos, de cárcel, injusticia, dolor. Y me puedo imaginar de las presiones mentales que sufría. Quizás el diablo en algún momento le decía, Dios no está contigo, mira lo que te está sucediendo. No significas nada para Dios. Si Dios estuviera de tu lado, no hubieras sido vendido como esclavo, no te hubieran metido en la cárcel. Hasta que llegó el día de Dios y el sueño se cumplió. Fue Dios. No fue José quien produjo este milagro. No fue José. Todo lo que él tenía que hacer era vivir para Dios. Seguir su vida diaria, confiar y tener paciencia, sin pervertirse en el camino, sin tentar a Dios en el camino, sometiéndose a la voluntad de Dios. No estaba en las manos de José su futuro. Él era un esclavo, no se pertenecía a sí mismo. Ya él no mandaba en su vida, era otros. No podía hacer otra cosa que confiar en Dios. Y en el proceso de vivir para Dios, Dios se le apareció, Dios lo ayudó y Dios lo hizo el gobernador de todo Egipto. Viva para Dios donde se encuentre y Dios lo va a recompensar, y confíe y en ese proceso manténgase sirviendo a Dios. Miren, hermanos, yo fui sentenciado a 45 años de prisión. En la cárcel conocí a Cristo y en la cárcel serví a Cristo. Y cuando yo estaba en la cárcel, yo pensaba que saldría siendo un anciano, pero Dios sigue haciendo milagros. Y solo cumplí 5 años. Y ya entré en la tercera edad y sigo sirviendo a Cristo. Yo acepté a Cristo a los 21 años y ya tengo 62 años. Y desde ese entonces estoy sirviendo a Jesucristo. Y Él ha sido bueno todo el tiempo. David, Dios le dice a David, serás rey en Israel. Cuando él era solo un muchacho alrededor de 17 años. Y pasaron 13 años antes de que David fuera rey. Pasó 1000 problemas, 1000 situaciones difíciles, hasta que llegó el tiempo de Dios. Y a los 30 años se convirtió en rey. Moisés, transcurrieron 40 años antes de que Dios lo utilizara como el libertador de Israel. Jacob huyó de su hermano Esau, trabajó como un esclavo, siendo engañado y abusado por más de 14 años. Pero toda esta gente se mantenían fiel creyendo a Dios, no abandonaban el camino. Daniel, el profeta Daniel, fue llevado siendo un joven como esclavo para un reino pagano e impío. Y ahí Dios lo prosperó. El punto de todo esto, de lo que les estoy enseñando,
todos se mantuvieron en fe, esperando cosas mejores para sus vidas, para sus familias y para el pueblo. Y por esa fe vivieron y murieron. Pero algunos de ellos nunca recibieron las promesas. Están todavía esperándolas para el día de la resurrección. Algunos de ellos, pero creyeron, vivieron y murieron creyendo. Eso es fe. Eso es fe poderosa. Viva para Dios y no meta sus patas en el asunto. Hay muchos que meten sus patas y echan a perder todas las cosas. Si Dios te da una promesa específica para ti, no trates de cumplir la promesa. Deja que sea Dios quien la realice. Cuando metemos nosotros las manos, traemos muchos problemas a nuestras vidas. Quizás logres un hijo como Abraham, pero no será la voluntad de Dios. Ismael no fue la voluntad de Dios. Quizás oraste por una casa, una esposa, esposo, un negocio, un ministerio, una sanidad, un don, los papeles legales. Puede ser cualquier cosa. Cuando tratamos de hacer las cosas que se den por nuestras propias obras y caprichos, quizás obtengamos lo que estamos buscando, pero no será lo que realmente Dios nos quiere dar. ¿Entienden? Sí, Dios le dio un hijo a Abraham, pero no era el hijo de la promesa. No era el hijo de la promesa. ¿Saben cuál es el problema de por qué muchos salen corriendo a producir los milagros por ellos mismos? ¿Saben por qué? La falta de fe. Es un desliz en la fe. No hay paciencia. No quieren esperar. Están desesperados y frustrados. No conocen la voluntad de Dios. No están oyendo la voz del Espíritu Santo. Hay momentos donde Dios solo nos dice, como les dijo como dijo ahí en 2 de Crónicas 20:17, que dijo: en esta ocasión ustedes no tendrán que luchar. Deténganse. Esténse quietos y vean la victoria que el Señor logrará por ustedes. Hay momentos así. En otras ocasiones Dios también puede decir: mirad, yo he puesto la tierra delante de vosotros, entrad y poseed la tierra. Por eso es que tenemos que oír, tenemos que conocer la voluntad de Dios en todos los asuntos. El problema nuestro es que la mayoría de las veces no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Es por eso que debemos orar buscando la dirección. Como dice la Biblia, comprobando qué es lo que agrada al Señor, comprobando la voluntad de Dios. Buscando la dirección de Dios en todos los asuntos. Hay una leyenda sobre el apóstol Pedro que dice que él ya estaba cansado de tanta persecución de los judíos, de tanto palo que le dieron, de tantos problemas que enfrentaba. Ya él estaba anciano y viejito ya, y ya quería ya descansar, y decidió irse de Jerusalén.
Y cuando estaba en el camino fuera de Jerusalén, Jesús se le aparece y le dice: Pedro, ¿a dónde vas? Tu obra es en Jerusalén y allí es donde quiero que mueras por causa del Evangelio. Y Pedro tuvo que regresar a Jerusalén y en Jerusalén dio su vida por el Evangelio. Ven, hermanos, hay que buscar la voluntad de Dios, hay que oír, hay que saber. Jesús les dijo a sus apóstoles: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y entonces se fueron para Jerusalén y ahí empezaron a orar y a esperar en el Señor, y después de 50 días recibieron el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia, hablando en otras lenguas. Hay momentos de acción inmediata, pero hay otros momentos donde hay que esperar. Miren, hay cosas por las cuales debemos salir, trabajar y luchar. Pero hay otras cosas por las cuales solo debemos esperar. Usted tiene el Espíritu Santo, quien le enseñará todas las cosas. Hay momentos que para quitarme un dolor de cabeza, todo lo que necesito es una aspirina. Pero habrá otros momentos donde tendremos que orar y esperar. Hay que pedir sabiduría a Dios para vivir en este mundo. Y Dios se la dará. Se las dará todo abundantemente. Se las dará. Le dará abundante sabiduría a cada uno de sus hijos que le pidan, para aquellos que quieran vivir para Dios. Yo recuerdo el testimonio de un hermano que oró para que Dios le diera una esposa. Bueno, la primera esposa que le coqueteó, la aceptó, se casó y su vida fue un infierno. Porque se desesperó, dijo: esta misma es. Y no buscó dirección, no buscó la voluntad de Dios. Si Dios te dice, como al pueblo de Israel: esta tierra yo te la entregué, es tuya, ve y poséela, pues adelante, posea la tierra, porque Dios ya se la dio y Dios ya dio la orden. Hay promesas que están en el presente, otras en el camino y otras en el futuro. Por eso debemos leer la Biblia, debemos informarnos, debemos estudiar. Hay cosas que realmente necesitan de nuestra acción, pero hay otras cosas que solo Dios puede realizar. Yo viví indocumentado en los Estados Unidos por más de 40 años. Un día sentí un impulso muy fuerte de contratar un abogado. No tenía el dinero. Oré, pedí, confié y esperé. A los varios meses empezó a fluir el dinero y sentí que era el momento. Empecé los trámites. Y al final de todo ese proceso que duró varios años, terminé con la ciudadanía de los Estados Unidos. Y el milagro no está en conseguir los papeles. Cualquier persona, casi todos obtienen los papeles. Sino en que yo era un candidato de deportación y hoy día soy ciudadano americano,
toda la gloria, la honra, el honor sea para Él, porque fue Él quien lo hizo. Hay cuestiones en la vida que necesitan de nuestros trámites, pero hay otras cosas que solamente necesitan la mano de Dios. Y lo único que usted debe hacer es esperar, esperar y esperar. Dios no es poderoso, Él es el poder. Y para Él todas las cosas son posibles. Cuando Él dice algo, cuando Él quiere algo, se realizará y punto. Y punto. Salmos 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Su vida completa debe encomendarla a Dios. Si usted lee el Salmo 37 del 3 al 7, usted encontrará que aquí expone 4 claves para una vida exitosa. Encomendar, confiar, deleitarse, descansar y esperar. Eso es todo. Amos 3:8 dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? ¿Ven? Dios es poderoso. Dios puede hacer cualquier cosa. Ahora, su fe en Jesucristo, su fe en la palabra de Dios, su fe en Dios Todopoderoso, que es más preciosa que el oro, será probada. Será probada. Ahí es donde se va a saber, en la llama del fuego, en la prueba, se va a saber si usted realmente tiene fe. Ahí es que se va a saber la verdad. Y la fe nuestra se prueba con fuego. ¿Cómo se prueba la fe? Haciéndolo esperar, metiéndolo en dificultades, escasez, situaciones terribles, persecuciones, guerras, hambre, dolor, enfermedades, presiones, la cárcel, etcétera, etcétera. No que usted se meta en ellas por estupideces que usted cometa, sino porque Dios lo ha permitido. La prueba del fuego no es fácil. Ahí es donde se sabe si es oro, metal o hojarasca. Ahí es donde se sabe quiénes son los verdaderos campeones de la fe. Alabado sea su nombre. No crean el cuentecito de los modernos maestros de la fe que dicen que si usted tiene dicen que usted tiene el poder para evitar las dificultades y tribulaciones. Ellos dicen, tenemos la autoridad de evitarlas y de echarlas fuera. Eso lo he oído yo desde los púlpitos. No, no y no. Usted y yo tenemos que pasar por ellas. Miren, hermanos, es bueno que usted se queme de vez en cuando. El fuego quita las escorias y nos hacen más humildes. Hay gente que son peligrosos cuando tienen poder. Así que Dios los mete en el fuego para ponerlos humildes. Aquí yo les estoy predicando la verdad del evangelio. No les estoy predicando un evangelio falso como se predica hoy día.
Usted solo debe en este camino de fe mantenerse confiando, creyendo, con paciencia, esperando día tras día, viviendo por fe, agradando a Dios en santidad, con temor reverente, porque fiel es el que prometió. Y un día Dios lo visitará y usted se llenará de gozo al ver cómo Dios cumple su palabra. Pero no se desespere, porque el que desespera no espera y mete la pata. Por supuesto que hay obras que son inmediatas, como por ejemplo, predicar el evangelio, hacer el bien, trabajar, vivir honradamente, llevar una vida cristiana normal, etcétera, etcétera. Pablo mismo nos enseña en la palabra de Dios sobre esto que yo les estoy hablando. Y él dice ahí en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 4, del 11 al 12, dice: y que procuréis tener quietud, estén tranquilos y ocuparos en vuestros propios negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Vivan, trabajen, vivan su vida tranquilamente. El 12, a fin de que andéis honestamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Vivamos una vida normal. Y en esa vida normal Dios nos va a ayudar. Hebreos 10:36 dice: porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Entienden? La Nueva Traducción lo dice de esta manera: perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Paciencia. Vivan la vida. Como leí el otro día que un pastor amigo mío dijo, ¿cómo es que dijo? En el camino la vida se hace camino al andar. La vida se hace camino al andar. Y es la verdad. Vivamos normalmente, pero con la fe en Jesucristo. La fe apropiada siempre tendrá paciencia apropiada. Si llevamos a cabo la voluntad de Dios en nuestras vidas, no tenemos de qué preocuparnos. La promesa de Dios se cumplirá. Dios nos suplirá, Dios nos guardará, Dios nos guiará, Dios nos enseñará, Dios nos estará dando victoria tras victorias, a pesar que andemos en el valle de sombra y de muerte. El valle de sombra y de muerte no tiene por qué preocuparnos. Alabado sea el nombre de Jesucristo. ¿Y cuál es la voluntad de Dios una vez que estamos en Cristo? La Biblia dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Santificación significa santificación, santidad, consagración, apartarse de todo aquello que nos contamine como cristianos, separados para vivir para Dios. Ya usted no vive para sí, ahora usted vive para Cristo. Como decía el apóstol Pablo: estoy crucificado juntamente con Cristo, ya no vivo para mí, sino que vivo para Él. ¿Entienden? Miren, ya que mencioné la palabra santificación, quiero hablar algo sobre esto. Esto no es un estudio sobre la santificación, pero voy a agregar algo para que quede bien claro sobre lo que es la santificación. La Biblia dice en 1 Corintios 6, del 9 al 11, dice que, vamos ahí, porque para yo decirlo correctamente y no inventar algo que no esté correcto.
Primera de Corintios 6, del 9 al 11. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 11. Y esto erais algunos de vosotros, mas ya sois lavados, ya sois santificados, ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Yo quiero decirle aquí algo, enseñarle a ustedes algo sobre la santificación o la santificación del creyente. Sin justificación, nadie será salvo. Y los que practican la injusticia tampoco lo serán, aunque confiese ser un cristiano. No serán salvos los que llevan un estilo de vida de pecado. Los que practican el pecado se perderán. Aquellos que se consideran creyentes, pero aún siguen cometiendo los pecados que hemos leído ya mencionados, a estos el Espíritu Santo les dice que no son salvos. Aquí la Biblia dice que algunos de los que ya fueron lavados, limpiados, dice, y esto eras algunos antes de la conversión. O sea que en la iglesia de Corintios, en esta iglesia que Pablo estaba escribiendo, habían creyentes que antes eran fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes, estafadores, etcétera, etcétera. Usted puede seguir mencionando. Pero ya ellos habían arrepentido y habían sido lavados. La sangre de Jesús nos limpia todo pecado, cualquiera que usted haya cometido. Y sigue diciendo el texto, y ya habéis sido santificados. Esa es la posición que tenemos en Cristo. Somos santos. En el momento que nos arrepentimos y confesamos y creemos en Jesús, ¿qué es lo que sucede? Que Dios nos limpia de todo pecado, nos santifica en ese preciso momento. Y después, ¿qué sucede? Que después que nos limpia y que nos santifica, entonces nos justifica, nos declara sin culpa. Dios primero, para justificarte, tiene que santificarte, tiene que limpiarte. De otra manera no puede justificarte. En el nombre del Señor Jesús. Se refiere a Jesús y lo que Jesús hizo en la cruz a fin de que todos pudiéramos ser salvos. Todo esto sucede en Jesucristo, en aquello que Él hizo allí en la cruz. Fuera de Él no hay justificación, no hay santificación, no hay santificación, no hay santificación, justificación, ni tampoco fuera de Jesucristo no hay limpieza del pecado. El Espíritu Santo hizo todo esto en nuestras vidas desde el día que nacimos de nuevo. Esto es poderoso. O sea que usted no es santo, usted no es santificado por sus esfuerzos, porque usted hoy día se aparta del pecado. No, usted es santificado por Dios, lavado con la sangre de Jesús para que Dios pueda justificarlo después. Entiendan eso. Esto es santificación. Después viene un periodo en el cual Dios nos ayuda a que empecemos a dejar las cosas que no son de su agrado. En otras palabras, quiero dejar claro que desde el día que usted se convierte,
usted es, número 1, lavado por la sangre del sacrificio de Jesús. Número 2, santificado. Usted es apartado para Dios. Y número 3, justificado, hecho un justo, un santo desde ese día. Esa es su posición, aunque no sea su condición. Esto hay que tenerlo bien claro. Te note como dice la palabra de Dios, santificado antes de justificado. Porque para justificar primero hay que santificar. Dios primero te limpia, o sea, te santifica y después te justifica. Porque el vaso ya ha sido limpio. Yo creo que esto es importante que yo lo agregue porque esto forma parte también de la fe cristiana. Todo esto ocurre por fe desde el día que usted nace de nuevo. Entonces aquí vemos 10 clases de personas que no serán salvas por su estilo de vida. Cuando una persona tiene un estilo de vida así es porque la fe de ellos no es una fe salvadora, no es una fe genuina, no es una fe sana. Entonces no serán salvos los fornicarios, los que practican inmoralidades. Si se arrepienten y se apartan, sí. Los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores. Y estos son pecados fuertes que el Espíritu Santo lo hace que se expongan ahí en la Biblia para que el hombre se aparte de todas estas cosas. Hay muchos pecados que todo es pecado. El no hacer el bien, dice la Biblia, es pecado. Pero hay pecados que son muy fuertes, que desagradan a Dios profundamente. Los que realmente han nacido de nuevo no tendrán estas obras. No practicarán estos pecados. El que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Juan dice algo que ha sido de mucha controversia en las iglesias. En 1 de Juan 5:17, que él dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Hay pecado que no es de muerte. Todos los creyentes, usted y yo, pecamos diariamente, ya sea por deseos malos, por debilidad o por ignorancia. Todo desvío de la palabra de Dios es pecado. La incredulidad hacia Cristo y a su obra es un pecado de muerte. Las 10 clases de personas que son practicantes del estilo de vida que ya hemos mencionado son pecados que llevan a la muerte. Todo pecado es perdonable, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ya que este único pecado de muerte, porque es imperdonable, es inútil orar por una persona que blasfema contra el Espíritu Santo. Aunque quiero decirle que si usted siente convicción todavía, eso es una señal de que usted no ha blasfemado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que puede traer convicción a los corazones. Gloria sea el nombre de Jesucristo. William dice, el pecado supremo de la epístola de Juan es negar la humanidad y la divinidad de Jesucristo de Nazaret. Negar esto es un pecado de muerte, dice William. Y estoy de acuerdo. La vida eterna no está en el primer Adán, sino en el segundo. Y por eso estamos seguros eternamente. El primer Adán nos vendió, el segundo nos compró. Y hay 3 testigos en la Biblia que testifican el hecho de que la vida eterna se encuentra en Jesucristo, en el Hijo. Y estos 3 testigos son: 1, el Espíritu; 2, el agua; y 3, la sangre. Y esto tiene una enseñanza poderosa,
Porque estos tres están de acuerdo, estos tres dan vida. El espíritu da vida, el agua trae vida y la sangre también. No podemos vivir sin los tres. No se puede vivir sin el espíritu. Dice la Biblia que un cuerpo sin espíritu está muerto. No se puede vivir sin agua. La Biblia dice que todo subsiste por el agua y por medio del agua. Y no se puede vivir sin sangre, porque la Biblia dice que la vida está en la sangre. O sea que estos tres concuerdan. Gloria sea el nombre de Jesús. Estos tres están de acuerdo en un testimonio. Eso que ellos atestiguan es el regalo de la vida eterna al hombre. Y que esa vida eterna está en el segundo Adán. El agua y la sangre fluyeron por la herida del costado de Jesucristo. Ellos proveyeron expiación y purificación. Ellos testifican de su humanidad y de la deidad del Cordero de Dios. El Espíritu testifica del dador del agua de la vida y de la limpieza del pecado por la sangre. Esto es poderoso. Sin sangre no hay remisión de los pecados. El agua testifica de su verdadera humanidad, mientras que la sangre de su muerte expiatoria. Todo esto tiene que ver con la fe. Si usted realmente está en Cristo, si usted realmente está en Cristo, usted va a dar fruto obligatoriamente. El resultado de una fe genuina serán obras propias de la fe genuina. El agua salada da agua salada y el agua dulce da agua dulce. La fe genuina dará obras apropiadas. La fe falsa dará obras inapropiadas. Si usted está en Jesucristo realmente, no existe. Si usted está en Jesucristo, obligatoriamente usted dará buenos frutos. Usted no podrá actuar de otra manera. Usted actuará de acuerdo con la naturaleza, de acuerdo con su naturaleza. Si es malo, malo. Si es bueno, bueno. El apóstol Santiago demostró la relación estrecha que las obras tienen con la fe. La fe y las obras van de la mano. La fe y las obras van cogidos de la mano. Gálatas 5:6. Vamos a leerlo. Mire lo que dice. Gloria sea a Jesucristo. Dice, fíjense esto. Porque en Jesucristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Notemos la última frase. Sino la fe que obra por amor. La fe obra por amor. La fe acciona por amor. La fe trabaja por amor. La fe habla por el amor. La fe actúa por amor. No como si fuéramos máquinas. No. La fe obra, la fe trabaja por amor. La verdadera fe se manifestará ella misma. Ella misma se manifestará cuando es genuina, haciendo, obrando, ayudando, compartiendo, predicando, enseñando, orando, viviendo en santidad, siendo un buen hijo, padre, esposa, compañero, hermano, trabajador, empresario, etcétera, etcétera. Y todo lo hace por amor. No para impresionar a los demás, no para vanagloriarse, no para que los hombres lo aplaudan. No. Lo hace espontáneamente por amor. Lo
siente y lo hace así, sino que todas las obras que hace, las hace por puro amor. No son una carga para él o ella. Es algo normal de la vida de ese cristiano. Está actuando, obrando, caminando de acuerdo con su naturaleza nueva. Por eso es que es necesario nacer de nuevo. Cuando usted nace de nuevo, la naturaleza de Dios es implantada en usted. Y por eso entonces que usted va a desear y obrar y actuar y amar, alabado sea su nombre. ¿Entienden? Mira, William dice, la fe es el medio de justificación y el amor es la evidencia de la justificación. El fruto de una fe falsa es la religión de ritos, mandamientos, reglas, por miedo y sin amor. ¿Está correcto? Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No dice malas obras, dice buenas obras. La fe genuina hace buenas obras. La fe genuina se hace en Cristo. Separados de Jesús, no hay fe que Dios acepte. Puede que sea la fe más grande del mundo. Puede que usted esté trasladando los montes, pero será una fe que Dios no reconoce. El problema no es que haya falta de fe. Fe hay mucha en el mundo. El problema está el enfoque de la fe. ¿Dónde está nuestra fe? Ahí es donde está la cuestión. No que necesitemos fe, porque en el mundo hay fe poderosa. El mundo tiene mucha fe. No hay gente que se ponen bombas y se explotan por su fe. El problema es, ¿dónde está nuestra fe? El escritor Robert Shank escribió y dijo sobre Santiago, capítulo 2, del versículo 14, del versículo 14 al 26. Él dijo que un examen cuidadoso revela que no hay ninguna contradicción en el principio de la justificación por fe solamente, lo cual está en todas partes en las Escrituras. Él dijo que sobre Santiago, esto realmente sirve no para establecer las obras como medio de salvación, sino para establecer la calidad de la fe que salva. Y esto está poderoso. Una parte central de la doctrina luterana dice, la fe solamente, no, dice así, es fe solamente la cual salva. Pero la fe que salva no está sola. En otras palabras, se está diciendo que la fe genuina en Cristo va acompañada de las obras. Esto está poderoso. Entonces, Robert Shank sigue diciendo, la fe que salva es una fe viva en un Salvador vivo. La fe es tan vital que no puede evitar la expresión. Fíjense qué poderoso está esto. La fe es tan vital que no puede evitar la expresión. O sea, ella sola se expresa. Y entonces Pablo, dice él, Pablo lo describe como la fe que obra por el amor. Hay gente que la fe de ellos obra por odio, resentimiento, dolor, revancha, venganza.
esa es una fe que está enferma. Es una fe con problemas. Una fe que destruye. Hay mucha gente que tiene fe que destruyen. Destruyen a su prójimo, destruyen sus vidas, destruyen su familia. La fe genuina en Dios, en Cristo, obra por amor. Todo lo hace por amor. Amor a Dios, al ministerio, al Evangelio de Cristo, a la gracia, a la palabra de Dios. Amor al prójimo. Caminamos por fe en Cristo, en amor. Y por amor, ese cristiano es paciente, bondadoso, no es celoso, no es fanfarrón ni orgulloso, no es ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Yo conozco a pastores que se paran desde los púlpitos a decir, fulanito me hizo, menganito me hizo a tantos años, yo olvido, pero no, yo perdono, pero no olvido. Están resentidos. La fe genuina por amor no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanza y se mantiene firme en todas las circunstancias, cualquiera que sean. Jesús dijo en Juan 14:12, y yo se los voy a interpretar de otra manera: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Ve? El que cree en Jesús tiene obras. Él hará obras también. La fe de los hombres que no tiene una sincera intención de seguir los pasos del Salvador no es una fe que salva. La fe que salva imita a Jesús. Si usted interiormente no tiene la intención de seguir a Jesucristo, su fe no es real. La fe de los hombres que no tienen la intención real por la causa, por la obra del Evangelio, por la iglesia, no es el tipo de fe de Cristo que salva. La fe muerta no encuentra expresión en las buenas obras. Todas las obras buenas son vanas cuando no viene de una fe simple en Jesucristo como el Salvador. Una fe estéril no sirve. Fe sin Cristo en el corazón es una fe vana, vacía, no sirve, no salva a nadie. Y las obras sin Cristo en el corazón son obras muertas también. Aquí nadie se salva por hacer obras buenas. Aquí usted se salva por fe en Jesucristo y después hace obras buenas. Usted no hace obras buenas para salvarse. Usted por fe se salva y después hace obras buenas porque tiene una fe genuina. Este estudio está maravilloso, muy poderoso. Profesar la fe con los labios, pero no con la vida, no sirve para nada, es una fe vacía. La fe que se predica y enseña hoy día no es fe bíblica, no es fe que salva. Ellos tienen un lema: por gracia, a través de la fe y nada más. La gracia y la fe son perfectas, pero no pueden tener el nada, si no es fe. La fe que salva, la fe genuina, no puede existir sin arrepentimiento. El arrepentimiento no solo es concerniente con el pasado, sino con el presente y el futuro.
¿Entienden? No solo demuestra tristeza, la fe genuina no solo demuestra tristeza por los pecados pasados, sino la sumisión de nuestra alma y vida al Señor Jesucristo por el presente y el futuro también. Esto es una vida crucificada a Cristo. En Cristo debemos creer, no solo con nuestro corazón, mas con toda nuestra vida. Debemos creer con la mente, el corazón y todo nuestro ser. Ser oidores de la palabra, pero no hacedores, es engañarnos a nosotros mismos. Santiago 1:22. La fe sin obras está muerta de la misma manera que un cuerpo sin espíritu está muerto. Santiago 2:14-16, que lo leímos. La fe en Cristo que deja al creyente libre de la adoración y de la entrega incondicional a Cristo es solamente presunción. Solo la fe obediente es fe que salva, es fe viva, es fe que conquista, es fe que vence al mundo. Como lo dijo Juan, nuestra fe vence al mundo. A gloria sea su nombre. ¿Entienden? El solo hecho de que usted se ha consagrado y está viviendo en santidad y se ha apartado de los deseos malos de la carne, significa que la fe de usted es grande. Su fe, y escuche bien esto, su fe no es grande cuando realiza milagros. Su fe es grande cuando somete su cuerpo, alma y espíritu a Cristo con todo su ser como un sacrificio vivo. Ahí es que usted tiene una fe grande. Porque la Biblia dice en Apocalipsis 16:14 que los demonios hacen milagros, pero la fe de ellos es una fe corrupta, es una fe que no salva. Así que el fruto de una fe grande no es el hacer milagros. Es que ese creyente está viviendo para Cristo. La fe grande tiene como fruto la obediencia al Hijo de Dios. En la mayoría de las traducciones bíblicas, en Juan 3:36, dice así, de esta manera. Y aquí les voy a enseñar algo poderoso. Vamos a Juan 3:36 y mire lo que dice. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, un grupo de traductores, revisando el texto bíblico, le dieron la correcta interpretación según ellos. Y dice así, con la correcta interpretación: los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Hay que creer en Él y hay que obedecerle. La palabra griega que se usa es epeiteo en vez de apisteo. O sea que creer en Jesucristo como el Salvador requiere obediencia a Cristo como el Señor. Solo la fe obediente es la fe que salva. Miren que yo estoy repite y repite para que podamos entender todas estas cosas. Guardar los mandamientos no es algo opcional para los que quieren entrar en esta vida.
es una parte esencial de la fe genuina. No hay fe que salva separada de la obediencia. Aún la obediencia de los santos más consagrados será imperfecta, pero aún siendo así, tiene que ser genuina. Yo no estoy diciendo que usted va a ser perfecto, no estoy diciendo que usted no va a cometer errores, pero su fe, si es una fe obediente, una fe que genuinamente Dios puede ver en el corazón que usted es genuino, que usted lo está haciendo por amor, Dios lo va a ayudar en todo. Dios lo va a bendecir, Dios lo va a ayudar, Dios lo va a fortalecer. Entonces, por hoy yo concluyo este tema, la importancia que la fe genuina tiene obras. La fe genuina va tomada de la mano de las obras. Y ya en el próximo estudio nosotros vamos a entrar de a lleno en Hebreos capítulo 11 y vamos a estudiar diferentes aspectos de la fe. Aquí vamos, en el próximo estudio la cosa se va a poner seria y usted va a aprender cosas que quizás nunca ha oído. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.